empezar a grabar ya. Ya empecé Exacto. a grabar. Listo. ¿Me avisan cuándo? ¿Cuándo vamos? Eh, ¿En qué momento sabemos? O sea, listo. ¿cuál es la pauta? Ya, mejor dicho, voy a mandarles ya. ¿Sí? Ok. En 3, 2, 1. Ya están en el aire, señores. Sí, no lo encuentro aquí como... Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos. Ya en un momento arrancamos, iniciamos. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo de conversatorios que tenemos en relación a las imágenes que emergen del vacío, ¿no? Hemos comentado desde el principio cómo un poco la iniciativa de tener este conversatorio estaba fundamentado en la dificultad en acercarnos a algo que es tan extraño a nosotros y lo que hemos comentado en las últimas dos sesiones, ¿no? No solamente lo extraño, sino que de alguna manera no tenemos imágenes como para poder aproximarnos a esto. Quizás para nosotros, para los terapeutas, los que trabajamos con imágenes, estamos acostumbrados a la utilización de la imagen y de la palabra imagen, y para nuestra sorpresa hemos encontrado que no todo el mundo está vinculado con desde dónde estamos hablando de la imagen. Entonces, hoy en el tercer espacio vamos a tener la presencia de Felipe Arango Campuzano. Ha sido un acompañante muy importante durante estos tres conversatorios. Él es psicólogo clínico y psicólogo social, aparte es un psicoterapeuta de orientación junguiana, un próximo formando como analista junguiano una vez que arranquemos con el proceso aquí en Colombia. Y a través de Felipe vamos eh, a ubicarnos en este tercer espacio. La imagen, como nosotros la entendemos, es esa forma que tiene nuestra psique de hablarnos. O sea, nosotros permanentemente estamos generando imágenes. Nuestra psique se comunica con el consciente a partir de imágenes. Imágenes que pueden ser como una fotografía, una cosa muy, muy estática, imágenes que pueden ser como un video, que puede ser algo que tiene más movimiento. Y es importante cómo nosotros podemos diferenciar imágenes de lo cotidiano, imágenes imágenes de lo cotidiano no, imágenes que tienen que ver con algo que no tiene sentido, con imágenes que producen un impacto muy profundo en nuestra psique, porque muchas veces la encontramos imbuidas en nuestra cultura. Lo que nos va a presentar Felipe, yo creo que va a ser muy interesante, es algo diferente a lo que hemos visto en las dos presentaciones anteriores, porque él lo que hizo fue construyó de alguna manera un camino que nos va a ayudar a lo largo de esa aproximación a las imágenes, un camino para poder acompañarnos en el proceso interno que hemos tenido. Entonces, son imágenes de proceso, son imágenes que están inmersas dentro de mitos de nuestra cultura, dentro de temas dentro de nuestra cultura, que van a ver cómo en la medida que los vamos reconociendo y que lo vamos viendo, eso va a empezar a como armar una estructura interior de la cual fácilmente al final vamos a poder extraer un poco lo que podrían ser unas recomendaciones en relación a lo que nos dicen las imágenes en lo cotidiano, que es el tema que nos trae Felipe. Entonces, bueno, sin más, los dejo con Felipe. Vamos a tener la misma dinámica en la medida que vayan teniendo preguntas o comentarios. Esta vez yo voy a estar encargado de esto y en determinados momentos vamos a detenernos a responder las inquietudes y las preguntas que tienen.
Les quería adelantar, lo digo ahorita, lo voy a decir otra vez, lo voy a repetir al final. En vista de la cantidad de preguntas y comentarios que hemos tenido a lo largo de los conversatorios, decidimos abrir un último conversatorio el próximo viernes 24 a las 7 de la noche, donde vamos a reunir todas las preguntas, todos los comentarios. Vamos a estar las 4 personas que hemos participado, Lisímaco Henao, Juan Carlos Gómez, Felipe Arango y yo. Y ese viernes 24 vamos a reunir, como les digo, las preguntas que nos han hecho, los comentarios que han hecho, y nos vamos a sentar entre los 4 a hacer una amplificación de los comentarios y hacer la respuesta. Bueno, sin más, los dejo con Felipe. Muchas gracias, Eduardo, por esa introducción. Muy buenas noches a todos. Cuando construimos el título, el de Imágenes de lo cotidiano, lo hicimos por una necesidad de responder a un componente práctico, a componentes arraigados en la realidad y no cosas que fueran tan etéreas. Pero si en este momento tuviera que rebautizar el conversatorio de hoy, creo que le pondría como el descenso al inframundo. Ustedes ya se darán cuenta porque, como lo mencionó Eduardo, esto es un trayecto, pues espero estar ahí como psicopompo un poco guiando este trayecto, ¿no? Sin embargo, este psicopompo no va a poder responder el chat, no me da el multitasking, ni el cuerpo calloso para estar pendiente de tantas cosas, entonces dejen sus comentarios, dejen su apoyo, dejen incluso hasta sus insultos, prometo crecer constructivamente a partir de ellos. Y bueno, sí, esto también va a tener un abordaje particular, no va a ser como las otras dos presentaciones. Yo soy una persona que me cuesta a veces desligarme de lo ideográfico y por lo tanto voy a presentar muchas imágenes, porque creo que como occidentales a veces nos es más fácil percibir el arquetipo en la imagen que en la palabra. Un recurso muy bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Bueno, entonces esta primera entrada, este acceso al inframundo, inicia con un descenso y con la fórmula alquímica del vitriol. La fórmula alquímica del vitriol nos compelía a bajar a las profundidades de la tierra y rectificar para poder conectar con el ser. Entonces, en esta situación de aislamiento domiciliario, en esta situación de cuarentena, es una forma como de rapto, ¿no? Un rapto que estamos ahorita sometidos como colectivo. Hay entradas más voluntarias al inframundo, pero en nuestro caso no es así. El caso básicamente se asemeja más a una situación similar a la de Perséfone y Hades, donde Hades rapta a esta niña inocente que estaba con su madre fortuitamente y así como ella no tuvo opción, ella fue secuestrada y no tuvo una opción al respecto, nosotros también estamos. Es bien interesante revisar esto porque sí, hay una definición de trauma que a mí me gusta mucho, que es la pérdida, la continuidad. Básicamente, como humanidad estuvimos sometidos a una continuidad que en este momento perdimos y está en nosotros ver si tomamos esto como una experiencia traumática muy cruda o si lo convertimos en una experiencia transformativa. Esto nos lleva a un proceso de catabasis, que es la expresión que se usa como para caracterizar a este descenso al inframundo. Y esto es bien importante porque yo creo que esto es un proceso de conciencia. ¿Y por qué de conciencia? Sí. Nosotros revisamos la etimología, la definición de la palabra conciencia desde lo indoeuropeo. Esto significa cortar con cuchillo. ¿Y por qué cortar con cuchillo? Porque básicamente es separar. Estos procesos a nosotros nos permiten diferenciarnos. Cuchillo separa dos partes y básicamente en esta catabasis vamos a saber qué es el mundo de la superficie del mundo del abajo. Esto creo que para traer una imagen más cotidiana sería como la metáfora del pez que está toda su vida en agua y no se da cuenta que está en agua hasta que algo lo separa. Bueno, esto nos va a dar conciencia al tener otro punto, otra perspectiva. Bueno, últimamente el descenso al inframundo trae un efecto y es
por lo general, un largo invierno. Y está en este momento muy popularizado el hecho del hacer, ¿no? El hacer, el hacer, el hacer. Y tal vez este momento no es el momento para el hacer, ¿no? Jung caracterizaba que nosotros tenemos otros instintos. Entre ellos se encuentran la agresión, la sexualidad, el hacer, la creatividad y la reflexión. Tal vez en este momento no se trate de eso, sino la necesidad de empezar a ver otras opciones, otra manera de dirigir la energía, y creo que en este momento la creatividad y la reflexión deberían ser las mejores opciones. Mm, es bien interesante este proceso también porque para los antiguos griegos, antes se pensaba que el estado natural del universo era la quietud, el reposo. Sin embargo, esto se desmintió cuando los chinos presentan este principio de la inercia, y cuando vemos hoy en día los estudios de las estructuras dispersantes, nos damos cuenta que el universo es más bien una expansión, es un movimiento continuo. Y entonces este reposo es un acto como de rebeldía frente al universo. Y es importante hacer, que sabernos rebelar de vez en cuando contra el universo. No estar siempre en un proceso de génesis y de producción, sino también de metanoesis, de dejar venir. Hay un experimento muy interesante que hizo Science en el 2014, en donde una serie de personas los metieron 15 minutos en un cuarto y les daban la opción que si querían recibir descargas eléctricas. La gente dijo no, pero de todos modos le dejaban la maquinita ahí para las descargas eléctricas. Y los resultados fueron que las personas más o menos a los 6 minutos ya estaban ellos electrocutándose ellos mismos. O sea, estamos en un modelo de sociedad, de una humanidad que le cuesta relacionarse con la quietud y que prefiere incluso el dolor a estar en relativa calma, ¿no? Yo creo que también es muy importante que nosotros como humanidad tenemos una relación arquetípica con el invierno, pasado por glaciaciones, todo tenemos una estación que nos recuerda constantemente la necesidad del refugio. Y esto nos ha hecho muy hábiles en la construcción del refugio. Entonces yo creo que es importante conectar con este tema humano de sabernos relacionar con este refugio. Tenemos, yo creo que innatamente una resistencia invernal que nos da cierta habilidad para la incubación. Y en esta incubación es muy útil, digamos, seguir esta recomendación de Jung para recibir los contenidos inconscientes, que es el dejar venir, el preñarse del contenido, pero también ya cuando está dentro saber diferenciar. Y bueno, básicamente con todo esto quiero decir que es muy importante saber que todos tenemos una ecuación individual psicológica y se va a comportar de una u otra manera en este proceso invernal, ¿no? Algunos conectarán más con el hacer, otros con la creatividad y con la reflexión. Por allá habrá alguien que como Newton podrá desarrollar una teoría integrativa del universo. Ya veremos qué pasa. Pero habrá gente que no, y hay que respetar el proceso de la gente que está viviendo su incubación y el invierno a su manera, ¿no? Entonces esto nos lleva a una imagen de la cotidianidad, en donde creo que se explica en sí misma la necesidad de respetar cómo cada persona vive la cuarentena. Bueno, yo creo que es muy importante saber que cada vez que viene uno de estos procesos en la humanidad pasan cosas muy positivas. Por ejemplo, con la peste negra y con estas pestes de 1300, 1450, la humanidad empezó a relacionarse de otra manera con la muerte. Empezó a entenderla como algo más cercano, como más posible, de un concepto muy demonizado, muy satanizado. Se convirtió en un tema en donde incluso la muerte danza entre nosotros. Hubo un boom del arte relacionado con la muerte y una manera de explicarla. Entonces, esta cercanía con estos procesos de alguna manera son muy valiosos porque nos hacen perder, acercarnos un poco más a lo que implican estas catástrofes y la muerte misma. También sabemos que hay un eterno retorno, ¿no? Y que cada siglo se está manifestando siempre una gran pandemia muy característica, y es muy curioso ver cómo las últimas cuatro han tenido un patrón algo sincrónico. En 1720 la peste de Marsella, en 1817 el cólera, en 1918 la gripe española y finalmente en 2020 el COVID-19. Entonces creo que es importante saber que venimos de unos ciclos que nos han traído lecciones aprendidas
y no caer en un tipo como de falacia en que esto es lo peor que le ha pasado a la humanidad y que realmente esto no ha pasado. Y sí, hay componentes que son nuevos, pero traemos muchas lecciones aprendidas con esto. Mm, Otro tema que yo creo que es muy importante resaltar es que se ha generado mucho terror. O sea, en todos los días, antes incluso del COVID-19, vivíamos con estadísticas muy complicadas. Cada mes morían a nivel mundial millones por cáncer y millones por cardiopatías. Y esas estadísticas estaban ahí, no se está armando tanto pánico alrededor de ellas. El COVID en este momento tiene 113.000 muertes mundiales y no es por desvirtuar la muerte. Sea una muerte o sean millones, duelen y hay que reconocer y respetar la muerte. Pero sí hay también que tener como criterio estadístico, diría yo. ¿No? Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Todo este descenso en este momento nos está empezando a demostrar que hay un infierno paralelo entre nosotros y creo que la mejor, o un infierno que se está activando entre nosotros y creo que la mejor manera la mejor metáfora que pude encontrar para ello, el mejor camino simbólico fue el descenso de Dante a los infiernos. Su frase característica de abandonar toda esperanza a los que entran acá. Y creo que es importante entender los pecados que se presentan a continuación, no desde la moral o la religión, sino desde una significación, una semántica más pura. Pecado significa un mal paso. Entonces, ¿cuáles son los malos pasos que en este momento se están expresando en lo cotidiano y en lo práctico uno debe decir, orientar, en una orientación es natural que uno presente tanto lo que no se debe hacer como lo que se debe hacer? Por eso creo que antes de conocer la ruta de escape es importante entender un poco el infierno. Entonces empezamos a ver cómo se está expresando la soberbia en este momento, estos colectivos. Muchas veces vemos esta falsa omnipotencia, ¿no? Una gran cantidad que está pensando que es totalmente ajena al virus, cuando realmente no lo hacemos. Vemos también activaciones respecto a la carencia, al altruismo, en donde hay gente que piensa que porque estar entre los 20 y los 40 no tiene nada que temer y se vuelven un agente de multiplicación. Pero esas son formas de soberbia. Otra que vemos es la que ya había mencionado por encima previamente y es un ejemplo muy claro, es como cuando pasó lo del 9/11, 9/11 en Estados Unidos con las Torres Gemelas, que se pensó que había sido el peor atentado en la historia de la humanidad y lo vendían desde lo más cruel. Y oigan, tenemos una gran historia que nos muestra que a veces contamos los muertos por millones. Entonces, lo vivimos con tanto miedo que pensemos que es lo peor que ha pasado, pero no. Y creo que es muy importante activar esta reflexión. También la soberbia lo vemos en los mercaderes de la conciencia que hablaban en el conversatorio pasado y vemos cómo muchas personas están activándose una clase de gurús falsos y mesías que de alguna manera están llevando a la gente a unas verdades muy distorsionadas a razón del pan. Y esto lo podemos ver desde unas imágenes cotidianas que retrata muy bien Alberto Montt, cuál estará presente, digamos, en este camino de los infiernos. Porque quedan muy claros estas representaciones. Bueno, en lo que viene a la pereza, y digamos los efectos negativos del COVID y de la cuarentena, están expresando el colectivo, yo creo que más que necesariamente una pereza del cuerpo. Fíjense que a veces es importante ver que hay muchas personas que están viviendo este tema, su incubación desde una manera muy pasiva, muy desde conexión, eso se puede confundir con pereza y no lo es. Yo creo que la peor pereza en este momento es la pereza de pensar críticamente. Cuando todo el tiempo están llegando estas cadenas de pánico, cadenas de WhatsApp ultra exageradas, sin referentes, sin nada, que lo único que hacen es replicar y convertirse en otro virus, en el virus del pánico, y eso es por un tema de no validar la información y de pensar críticamente. Vemos también que en algunas personas se activa una gran pereza a la transformación y empiezan a activarse una gran cantidad de defensas alrededor de eso que yo creo que se expresan en los otros pecados que hemos visto.
Pero también vemos a veces que hay que un abandono de sí mismo respecto a la corporalidad y eso deberíamos tener claro y tratar de no dejar de nutrir en este momento el cuerpo, soma, em, psique, la mente y soma, el espíritu. Y esto se expresa en estas imágenes de cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, el epidemiólogo de grupo de WhatsApp, con información no verificada, y también lo vemos como en esta clásica de Avengers de Thor, donde espero que al final de la cuarentena yo no esté así, pero bueno, esperemos que esto no sea una advertencia al inconsciente para mí. Bueno, la lujuria, cómo se está expresando en este momento a nivel de los colectivos, cómo están distorsionando esto, la posibilidad de conectarnos con nosotros mismos. Dante entiende la lujuria más, no tanto desde lo sexual, sino desde un amor excesivo por los demás. Yo creo que más que un amor excesivo por los demás, se puede entender el eros como una necesidad de conectividad, de conexión. La conexión está muy bien, pero puede también el exceso de conexión, creo que llega a niveles que son mórbidos. No nos conviene. Entonces vemos a personas que se polarizan totalmente a lo extrovertido y a la necesidad del vínculo, entonces no se despegan del chat, no se despegan del vínculo y de preguntar y como si necesitaran esa estimulación social todo el tiempo para escapar, ¿no? Más que para conectar, como un escape de sí mismos. Y esto hace que la gente entonces empiece a mandar cadenas por cadenas, decir por decir, y esto no es una ayuda auténtica, sino parece más que fuera como un ansiolítico, una manera en que las personas empiezan a relacionarse con su ansiedad. Acá algo muy interesante y es que en la Divina Comedia, las personas que cometen el pecado de la lujuria se convierten en lo que está pasando ahora, en grandes masas llevadas por el viento. Gente que por la conexión, las redes y lo que digan estas cadenas, se pierden ellos mismos y empiezan a seguir, nada más. Y yo creo que estas imágenes de la cotidianidad expresan muy bien esto. Bueno, la avaricia. La avaricia es otro mal paso, creo que estamos dando como colectivo. Y ya lo hemos expresado en la forma del acaparamiento de los recursos, ¿no? Es hasta risible ver estos videos de gente transfigurada lanzándose sobre el papel higiénico. Yo creo que ya todos lo hemos visto. Y ahorita particularmente está pasando algo difícil, porque ahorita se está hablando de un tratamiento tentativo para el COVID, que es la cloroquina e hidroxicloroquina. Y esto es muy complicado porque la gente, solo motivados de la avaricia, la está acaparando sin estar ni siquiera contagiados, y la gente que está contagiada en algunos países no está pudiendo acceder a ella. Otro problema es que, por ejemplo, en países africanos se están automedicando la cloroquina, incluso la toman sin estar infectados, y eso tiene efectos cardíacos complicados y la gente se está muriendo. Vemos que por la necesidad de acaparar, de tener una respuesta en el obtener, se están cometiendo grandes fallos. Y acá, digamos, más en lo cotidiano, también tenemos que preguntarnos cuánto estoy acaparando del tiempo de los demás, porque vemos a mucha gente que, por eso, por la incapacidad de estar con ellos mismos, empiezan como a generar unas relaciones de mucho apego, muy simbióticas con la gente, y casi que es una relación más parasitaria que de verdadera. Aquí podemos ver muy claramente los efectos de lo que está pasando a nivel mundial. Gente con, no sé, serán toneladas de papel higiénico lo que hay ahí. Y pues también los efectos del desabastecimiento. La ira. ¿Qué está pasando a nivel de la ira? Bueno, yo creo que ya todos podemos ver algo que yo podría calificar como una misantropía reduccionista. ¿Qué es esto? Básicamente esta noción en que estamos reduciendo a los seres humanos a que somos un virus, cáncer, somos lo peor, y es muriéndonos que la tierra empieza a sanar. Pues, a ver, yo considero que los seres humanos claramente traen consigo la potencialidad de ser un cáncer, de ser un virus, de ser una bacteria, pero no se puede dejar de desconocer que la humanidad también tiene una capacidad muy poderosa para generar muchas relaciones mutuamente beneficiosas, una simbiosis muy positiva.
y, y que tenemos la potencialidad para los dos. Y más que decir, ojalá nos muramos todos o se muera todo el mundo, es el hecho de cómo sanamos como humanidad. En la ira también vemos toda esta cantidad de conspiracionistas. ¿Y por qué? Porque básicamente las teorías de conspiración son un intento de encontrar un culpable, ¿no? Alguien en quien volcar la ira, la culpa, la rabia. Entonces, estos intentos dan unas creaciones que uno ni siquiera a veces puede conseguir. Y bueno, lo que les decía, también vemos que ya este tema está activando nuestra relación más antigua, más primitiva, y se están activando demasiados instintos de territorialidad y agresión. Hasta que ya vemos a la gente en los supermercados golpeándose a punto de la sangre por papel higiénico. Y bueno, como uno de los efectos psicológicos más difíciles de la rabia es que muchas veces la gente la toma como una compensación para la propia vulnerabilidad. Tratando de mostrar una fortaleza, lo único que está diciendo es no puedo relacionarme con esta situación difícil, caótica y que requiere otra voz. Entonces, a nivel de las imágenes de la cotidianidad, la podemos ver, por ejemplo, en el clásico ecogenocida o el conspiranoico. La gula. ¿Qué está pasando a nivel de la gula? Esa razón de esta situación. Estamos viendo una cantidad de consumos voraces. La gula no se refiere solo a la comida, como a veces tradicionalmente se concibe, no, la gula es el consumo voraz, sea lo que sea. Y estamos viendo sustancias, abuso de sustancias, abuso de alcohol. Ciudades en donde han tenido que limitar la adquisición del alcohol. Pero vemos también que cosas que parecen muy benignas y constructivas también hay una forma de gula y es, por ejemplo, en Netflix y en la televisión. Y son formas en de decir, necesito un foco, necesito desligarme y a veces estas prácticas se vuelven unas interrupciones para la introspección, para la reflexión y la conexión con uno mismo e incluso para decir, bueno, estoy ansioso, pero ¿de dónde? No, eso me duele mucho, entonces me voy a clavar en los contenidos y hacer maratones de 46 horas en Netflix. Entonces, es bien interesante porque en la Divina Comedia, en el infierno de la gula, las personas son sometidas a un granizo constante, una gran interrupción constante, que no los deja pensar, no los deja hacer nada, sino todo el tiempo el granizo y a los aullidos de Kerbero. Entonces vemos cómo la gula puede ser un gran factor para la desconexión. Y bueno, creo que estas imágenes hablan por sí mismas. Explicarlas. Y bueno, y aunque el miedo no aparece en los pecados de la Divina Comedia, sí es el pecado mayor para muchas tradiciones, por ejemplo, hinduismo. Y creo que el miedo es un factor muy complicado. Y vemos cómo mucha gente sabe, cómo sabe explotar este miedo y establecerse como unos falsos mesías. Gente que en estas situaciones de crisis en la humanidad empiezan a utilizarlo para sus propias validaciones. Van a empezar a aparecer muchos mesías. Fíjense que lo que pasaba en Alemania, Alemania era un país que después de la Primera Guerra Mundial quedó muy afectada, debía a todo el mundo, se habían empobrecido muchísimo como cultura. Y alguien supo coger esta vulnerabilidad, este terror, estos señalamientos, este encierro en el que estaban en el edificio y supo venderse desde una imagen muy lumínica, ¿no? Y Hitler no se vendió desde la masacre, la sangre, una figura oscura, todo lo contrario, como una figura de luz, el sol. Entonces creo que es muy importante que en este momento nosotros tengamos una perspectiva crítica porque todos van a tratar de encontrar culpables y todos van a tratar de encontrar mesías. Y frente a los virus orgánicos, solo nos podemos defender desde el aislamiento, pero para los virus psicológicos, para el pánico, nos podemos defender desde la conciencia y desde la voluntad. Y creo que todos en este momento tenemos que ser más como este señor. Este señor que a pesar de estar absolutamente rodeado de virus,
no sé. Bueno, el ascenso. El ascenso creo que puede enmarcarse muy bien en esta frase de Christian Rosenkreuz, su epitafio. Es Nequaquam vacum. El vacío no existe. Realmente tenemos recursos para hacerlo. Y para hacerlo, creo que lo más útil es encontrar en los referentes antiguos, en los arquetipos, figuras que saben relacionarse con el inframundo, que lograron vencer manifestaciones del inframundo y que saben navegar y salir del inframundo. Entonces, primeramente vamos a ver a Heracles, eh, conocido griego que se tuvo que someter a 12 trabajos para llegar a por decirlo, la transformación en un dios, la apoteosis. Entonces creo que es muy importante que este mito lo amplifiquemos y amplifiquemos particularmente el segundo trabajo, el de Hércules con la hidra de Lerna, ¿no? Lerna es reconocida como una entrada al inframundo, lo cual nos permite inferir que lo que estaba saliendo de allí era una emanación del inframundo. Nos podemos dar cuenta que la hidra, esta criatura que salió de allí, ha mutado muchísimo en sus versiones y cómo se ha construido, cómo se pinta. La hidra ha tenido una cabeza, 3, 6, 9, 50, su tamaño, su capacidad de generación. Es un bicho que ha mutado muchísimo, como cierto agente viral por ahí, que ya todos deben saber. Se decía que el aliento y la sangre de la hidra era tremendamente virulenta y que el olor era muy letal. Por tanto, fíjense que también las dos como rutas preferenciales de los virus van desde el aliento y también desde la sangre. La hidra no se dejaba ver, según el mito, estaba por allá en su cueva y Heracles tiene un gran trabajo, primero descubriéndola y siguiendola y entendiéndola y también, vamos a ver los virus, no son del reino de lo visible, toca hacer un gran trabajo para poderlos ver. Y eh, lo que hace Hércules frente a estas situaciones es muy bonito y creo que es una lección amplificada para lo que está pasando ahora y es que antes que nada él reconoce su y también reconoce el poder de su adversario. Él no va desde el ego allá, él la identifica, pasa unos días e incluso se dice que cuando ya va a confrontar a a la ira se pone un pedazo de tela como tapabocas. Entonces, básicamente, vemos como podría llamarse sincronicidades con lo que está pasando. Y en su momento ya decisivo, él decide tirar flechas con fuego para provocar, para poderla ver lo que... Bueno, eh, a la hora de amplificar un poco este mito, creo que vale la pena reconocer que hay dos, bueno, hay muchísimas versiones del mito, pero yo hay dos que yo quiero traer. Hay una que no es muy popular y yo la conocí eh, cuando trabajaba con pacientes borderline al norte de Barcelona. Mi mentor de aquel entonces, una persona muy querida por mí, tenía en su escritorio una hidra y yo le pregunté por qué tenía una hidra y él me contó este mito. Él me contaba que cuando Hércules ya llegó a la pelea y empiezan ya a darse golpes y está en una batalla particularmente difícil, Hércules ya en un momento ve que está realmente difícil el tema, pero sabe que a palo tal vez el tema no va a ser, y lo que hace en ese momento es arrodillarse, levantar a la ira, y mientras la tiene levantada, empieza a aguantar los zarpazos, las mordeduras, el movimiento convulsionado. Y es eventualmente en esta posición de paciencia, de dejar venir el tiempo, que el viento, el sol y la lluvia son las que terminan acabándola. Entonces creo que en esta primera versión del mito, Hércules nos presenta este tema de la resiliencia, de saber esperar.
En otra versión, que es la más conocida, Hércules se da cuenta que no puede contra la hidra, contra el virus solo, y por lo tanto tiene que valerse de Yolao, de su primo. Es una lección muy importante y de gran humildad, y hay monstruos que no podemos combatir solos. Por mucho que nosotros hagamos algo, en esta situación estamos dependiendo de los demás, y creo que es importante reconocer la necesidad de ayuda. Incluso si eso implica el acercamiento profesional. Entonces vemos que en esta lucha es bien interesante, porque la hidra tenía muchas cabezas que pudieron cortar, pero tenía una cabeza inmortal. Y en ese momento aparece Atena y le da una espada dorada a Heracles para poderla matar. ¿Y cómo se entiende esto simbólicamente? Más que el acto bélico de, uy, sí, una espada muy poderosa de un dios, no. Atenas, una diosa de la estrategia. Y cuando se habla de esta espada dorada, es más una metáfora al hecho de que esta situación la vamos a vencer desde la estrategia. Si no sincronizamos, si no tomamos un tema científico, un tema que bien pensado, la hidra no la vamos a poder matar. Y creo que esta metáfora de cortar las cabezas y cauterizarlas es un tema que nos lleva a la necesidad de acabar lo viral negativo respecto al orgánico, al virus, a lo psicológico y sobre todo, yo diría en este momento, al informativo. Susan Blackmore es una persona que desarrolla la teoría de los memes, que más allá de ser imágenes chistosas en Internet, los memes son información que replicamos como humanidad y que se convierten en organismos casi que con vida propia. Y creo que es muy importante que en este momento nosotros como humanidad reconozcamos y nos responsabilicemos de lo que estamos replicando, qué información es la que estamos dejando ir y si esa información está ayudando a replicar el virus del pánico y otros virus de naturaleza psicológica. Entonces, como otras amplificaciones del mito con las que seré muy breve, es que la hidra nunca muere, la tienen que meter debajo de una roca. Igual que los virus no se pueden matar, no se inmuniza y pasan muchas cosas, pero no se matan. Y finalmente, esto es importante porque la hidra en su momento le proporciona a Heracles un veneno para sus flechas que más adelante le sirve. Y esto yo creo que es una metáfora importante en el sentido en que esta situación estoy seguro que apenas superemos todo el tema del COVID-19 nos va a dar herramientas para otros trabajos y otros retos que eventualmente seguramente van a aparecer como humanidad. Y bueno, ya viendo un héroe que pudo irse de frente contra el inframundo en una pelea abiertamente, también creo que es importante ver imágenes de la cotidianidad que nos trae otra persona que se sabe relacionar muy bien con el inframundo, y es Hermes. Él sabe navegarlo, él sabe entrar, él sabe salir. Y creo que es importante entonces decir, bueno, ¿qué características de Hermes podemos emular, tomar, incorporar, invocar para que esta situación sea más llevadera? En primera medida, yo creo que tiene que ver mucho con la información, ¿no? Hermes es una persona que está entregando información veraz. Sí, él tiene la capacidad de hacer muchos chistes y decir mentiras y todo, pero esencialmente cuando él funciona es cuando él entrega información veraz. Creo que Mercurio también nos habla, el mismo Hermes nos, da nos demuestra la virtud de estar comunicados. A pesar de estar en el último de los infiernos, él tiene la capacidad para comunicarse estando allá, que nos lega la importancia de la conexión verdadera. Y yo creo que uno de los factores más valiosos de Hermes es la creatividad. Hermes, en psicología se habla mucho que hay dos tipos de inteligencia, la cristalizada y la inteligencia líquida. La inteligencia líquida tiene que ver más con la capacidad para adaptarnos al entorno, y en eso Hermes es un maestro. Entonces, ¿qué de estrategias tenemos que llamar a nuestra propia creatividad? Saber que la necesidad es la madre de la invención, y tratar de conectar con esta creatividad. Hermes tiene algo a nivel el mercurio, tiene una cualidad alquímica, y es que cuando se disuelve, tiene una contención correcta y tiene una disolución correcta, se genera un mercurio muy valioso, que yo creo que tiene que ver con este mercurio lumínico que les estoy comentando. Asimismo, creo que vale también la pena reconocer otra virtud que tiene Hermes y que en este momento nos sirve, es la humildad.
reconocernos vulnerables en este proceso. Así como él dice, yo soy solo un mensajero. Hermes asimismo nos lega la importancia en este momento generar acciones de colaboración. Hermes es el que está muy presente en rescatar muchos dioses, él es una figura clave en el rescate, por así decirlo, de Perséfone y de ayudar a muchas figuras. De hecho, aquí en esta representación se ve a todas las almas del inframundo que le están pidiendo ayuda y que él, cuando puede, ayuda, ¿no? Creo que otro tema muy importante y otra lección que nos lega Hermes es la referente al autocuidado. Hermes es un dios que esencialmente viaja solo, que sabe estar cuidándose perfectamente y creo que este es un tema de estar revisando constantemente nuestras rutinas, cómo estoy comiendo, cómo me estoy sintiendo, cómo debo cuidarme en este momento, mi higiene, cosas tan básicas. Y como otra lección y que yo considero esencial en este momento es la de saber divertirse. Hermes tiene su lado también de trickster, de saber tomar del pelo, mamar gallo, como decimos en Colombia, saber molestar y de hacer situaciones un poco difíciles, más llevaderas. Entonces creo que esta capacidad del humor y la diversión también se deben emular de este gran arquetipo. Y entonces, bueno, ya como una presentación final ya, de este camino, positiva final. Acá traté de reunir un poco las recomendaciones de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y de varios papers académicos clínicos con las acciones de estos arquetipos que yo creo que deberíamos emular en este momento para salir del inframundo. Ya muchos de ellos los he mencionado, creo que vale la pena que esta imagen seguramente la colgaremos en el grupo, como para que tengan una referencia. Pero así, ya todas están muy mencionadas, pero de Hércules me gustaría retomar una última y es cuando yo haciendo un esfuerzo empático me imagino a Hércules cargando esa hidra. Lo único yo creo que lo mantenía en pie era saber que esa situación iba a pasar. Y afortunadamente en este momento nosotros tenemos una gran cantidad de episodios como humanidad que nos han demostrado que hemos salido de pestes y de condiciones que han matado el 30-40% de la población localizada. Peste negra acabó más o menos como el 10% de Europa y en algunos sitios acababa con el 50%. Entonces, por muy crítica que sea esta situación, tenemos que llevar con nosotros la confianza en que esta situación va a pasar. Sí, traerá precios y ya veremos cuáles son, pero va a pasar. Y de Hermes, una última cualidad que me gustaría retomar sería la de la importancia del no desabastecer. La importancia de él sabe viajar solo y la importancia de decir, ok, estoy llevando lo justo y lo necesario para que los demás también llevar a cabo. Y bueno, creo que estas estrategias se pueden resumir en un hilo de Ariadne, que nos va a sacar de este laberinto, esta cueva, si realmente las sabemos seguir. Y bueno, he llegado al final de la presentación. Antes que nada, quiero agradecerle a la audiencia. Es por y para ustedes que hacemos esto. Ustedes son la razón de ser de todos estos ciclos de los conversatorios. Sus likes, sus corazoncitos y sus compartidos, la difusión de esta información nos ayuda muchísimo y creo que también a muchas personas en este momento. Particularmente quiero agradecerles a los ya tenemos más de 3.000 seguidores en el Centro de Estudios Jungianos y eso es por ustedes, les agradecemos muchísimo de corazón, estaremos trayendo más de estas experiencias. Asimismo, pues creo que es muy importante también agradecerle a la EAP, a Jung Medellín y a Centro de Estudios Jungianos y también a los grandes conferencistas, a Lissima Cohenao, Juan Carlos Gómez y a Eduardo Carballo por compartir esa gran sabiduría y esa experiencia que realmente siento que está aportando. Creo que lo sentimos. Entonces, pues nada, ya se acaba la presentación, vamos a pasar creo que a un ciclo de preguntas. Y muchas gracias, muchas gracias, Felipe, por la presentación. Ok.
Bueno, tuvimos problemas con la transmisión. Aparentemente esta noche la transmisión con Facebook no fue del todo, bueno, no fue la más, eh, la mejor que tuvimos. Y entonces, bueno, pero sí quería, cómo va a quedar grabado el video. Hay personas que lo están viendo desde el principio para hacer la, para verlo de una manera continua. Pero sí quería aprovechar el tiempo que nos queda para Ujú, conversar acerca de la estructura de esta presentación y un poco el proceso que seguiste con la presentación. Yo creo que algo que es muy interesante es si yo pudiera hacer como una, una síntesis de lo que tú nos presentaste de una manera como muy completa y muy rica. Yo creo que la estructura tiene como varios elementos, ¿no?, que llaman la atención. ujú, Uno, la posibilidad de ver lo que tú comentabas al principio. Todo este proceso como un camino, y como un camino que tiene diferentes etapas, ¿no? Como el camino del descenso, el camino allá abajo, el camino del ascenso, y después la identificación de estos dos personajes, de estos dos patrones, el patrón de Hércules, Heracles, y el patrón de Hermes, Mercurio, como referencias dentro del camino. Y yo quisiera oír un poco cómo fue ese proceso tuyo para escoger las imágenes, para identificar de alguna manera, para relacionar el proceso como camino y estos dos elementos dentro de todos los dioses que podíamos tener y dentro de todos los héroes que tenemos. ¿Qué te hizo? mm, ¿Con qué te conectaste para ok. poder decir, oye, mira, este dios o este héroe me conectó de esta manera? Bueno, eh, el proceso tuvo una investigación larga, ¿no? Porque yo soy muy función pensamiento, entonces creo que lo primero que hice fue impregnarme, ¿no? Decir, ok, estamos en una situación que requiere investigación. Originalmente la presentación era más larga e incluso llegué a sondear el terreno de los japoneses, llegué a sondear el terreno de lo céltico. Mm, pero en ese orden de ideas me di cuenta que los griegos han desarrollado grandes historias alrededor del inframundo y tienen una gran riqueza de mitos. Y lo que te digo, un tema también muy intuitivo, pero creo que mayoritariamente se lo debo a mi experiencia en Martorell, con estas personas borderline, con grandes capacidad de no contención. Y este mito que me legó el mentor de aquel entonces, en donde empezaron a agruparse todas estas ideas y en la medida en que empecé a ver a Hércules y las grandes sincronicidades entre la hidra y un virus, y un tema muy virulento, un tema de la peste, yo dije, acá efectivamente, y creo que así funcionó. Y pues bueno, Hermes era imposible sacarlo de la ecuación del sentido en que, aparte de Hades, y de algunos seres del inframundo, yo creo que es la única persona que lo navega también y que sobre todo tiene la entrada para entrar y para salir, la posibilidad de entrada y salida. ¿Mm? Y te lo pregunto porque no, yo creo que de las cosas más difíciles que puede haber en psicología junguiana es la posibilidad de transmitir el cómo uno llega, cómo uno de alguna manera escoge el material que va a analizar o el material que va a compartir y cómo lo organiza. Entonces Ujú, creo que puedas compartir este proceso es muy valioso, porque creo que se ve en el material que presentas y en la forma que está estructurado, se ve la profundidad de ese trabajo que tú comentas que te tomó, que te tocó. ujú, Hay algo que yo creo que es interesante, ver cómo el, ah, no todos los caminos son procesos. De alguna manera, no todos los procesos se pueden ver de esta manera que tú lo planteas. ujú. En ese sentido, ¿qué te hizo otra vez
un poco el pedir o el llevarnos de tu mano para ir como bajando al inframundo, ¿cuál fue la imagen, cuál fue el elemento que te hizo conectar con ese tema? Ok. Mm, Mira, yo creo que en este momento estamos en una situación crítica. Mm, las grandes crisis tienen la gran facultad de hacer un gran daño, pero también tienen la capacidad de transformar. Eh, Alguien dijo, creo que fue Zizek, que dijo que una de las labores de la filosofía es demostrar el gran problema en el que estamos, que no es la búsqueda de la felicidad, sino parte de las responsabilidades de la filosofía es mostrar el gran problema existencial en el que estamos. Creo que una de las responsabilidades de la psicología es también mostrar lo que no está funcionando. Entonces, creí muy importante hacer este contraste de, sí, en lo que estamos derivando en estas expresiones horribles de la humanidad que invariablemente no se pueden romantizar. Hay mucha gente que va a salir muerta, que va a salir muy afectada. Sabemos que los efectos psicológicos de las pandemias pueden llegar hasta 3 años en los casos clínicos. Entonces yo creí importante mostrar este contraste, ¿no? Mostrar, sí, estamos en un gran problema, que creo que también llegó como para un tema muy intuitivo, el tema de la Divina Comedia de Dante, y también mostrar una ruta de salida. Creo que bastante irresponsable solo señalar el conflicto sin generar también un poco de esperanza, porque sí, Dante advierte que uno no puede entrar con esperanza al inframundo, pero yo creo que es lo único que nos saca de ese lugar. Yo creo que algo que me pareció como muy interesante y alentador en tu presentación es como poder ver en ese trabajo con las imágenes, cómo hay imágenes que están dentro de nuestra cultura que de alguna manera marcan los caminos, un poco marca las dinámicas donde estamos y por otro lado también marca los caminos que tenemos. O sea, yo creo que esa referencia en relación a los pecados, y no por el tema de la transgresión como pecado, sino como referencia de cómo los seres humanos podemos perdernos en determinadas situaciones y la forma en que tú fuiste señalando cómo de alguna manera está presente o la desmesura y la transgresión en esas diferentes situaciones, ¿no? Yo creo que el tema de cómo tener consciente, cómo tener presente que nosotros en determinadas situaciones podemos caer en desmesura y cómo la desmesura hace que perdamos los mecanismos de autorregulación naturales. Creo que eso fue como un giro como bien, bien interesante en relación a esto, ¿no? No sé si quieres comentar algo Sí, yo, en yo pienso ese mucho con lo que punto. dices, sí, porque esta palabra me queda siempre la he tenido muy, muy cuidada, ¿no? La desmesura, y creo que vale la pena reconocer, por ejemplo, la posición de Paracelso, ¿no? El veneno lo hace la dosis. No está mal Netflix y enriquecerse y ver documentales o hasta series y todo, pero el problema es cuando ya empezamos a caer en los desbalances. Incluso creo que es tan necesario reivindicar figuras como la ira. La ira te puede defender en un momento crítico y puede salvar tu vida, pero si se convierte en tu día a día, la manera que diriges tu vida y la manera que estás escapando de la ansiedad, de tus problemas y de ti mismo, pues ya se convierte en un gran problema. ¿No? Y creo que es interesante porque hay personas que incluso han reflexionado el virus, de alguna manera, lo han relacionado con la desmesura humana, ¿no? En muchos sentidos. Es como un poco la respuesta del sistema, la falla del sistema frente a la autorregulación en la que somos un grupo humano que ha crecido desmesuradamente y cómo hay mecanismos, hay antropólogos y sociólogos que han trabajado ese tema de volver como a un número de balance en la conexión entre nosotros mismos como seres humanos y entre nosotros con el entorno.
y cómo aparentemente a lo largo de la historia de la humanidad, cuando se ha roto ese balance, de alguna manera hay como una especie como de, aunque suena horrible, pero una activación de un proceso de reducción de, del número, por ubicarlo en un punto particular, puede haber una pérdida de balance. Por otro Ujú. lado, también lo han comentado, lo han señalado con la desmesura de la tecnología, o sea, quitando el tema de las teorías conspirativas acerca de si el virus fue un arma o es un arma biológica o no, de alguna manera ahí está vinculado con desmesura tecnológica, como esta fantasía de que hubo una manipulación en laboratorios biológicos y el virus se les escapó. Por otro lado, también está vinculado con la desmesura en los elementos sanitarios, particularmente en el mercado de Wuhan en muchos mercados chinos, ¿no? Donde hay una pérdida de las formas de cuidar el producto que están vendiendo y la forma de interactuar en el mercado, que es una pérdida. Bueno, aquí hay una digresión, pero el mercado como imagen de Hermes, de Mercurio, que es la plaza de Mercurio, la plaza de Hermes, que tiene formas, que tiene dinámicas muy interesantes y muy importantes, como que en este mercado en desmesura esa forma se pierde. Entonces, creo que es muy importante e interesante cómo, de alguna manera, la reflexión que surge es acerca de la desmesura como seres humanos. O sea, lo comentamos en una de los conversatorios, cómo pudiéramos ver como la dificultad que tenemos en conectarnos con las imágenes que han surgido en estos días, en estas semanas, es nuevamente la desmesura en la utilización de lo que en otro momento pueden ser elementos de distracción o de relajación, la televisión, juegos, etcétera, etcétera, pero como aparentemente la desmesura en la utilización de esos recursos termina bloqueando la producción de imágenes y termina haciéndonos un poco inválidos o incapacitados de generar imágenes. Ujú. Por eso nuevamente creo que la intuición que tuviste para construir ese hilo de Ariadna, que en sí mismo es otra imagen, o sea, como hay un mapa, si se quiere, para no perdernos dentro del laberinto de nuestro mundo interior. Y es un mapa que tiene que ver con las formas, es un mapa que tiene que ver con las estructuras. Y yo creo que en ese sentido, esa última lámina que nos planteas como nuevamente formas para contener la psique, formas para que la psique se siga manteniendo en movimiento, formas para que mantengamos la conexión con el alma y con la construcción de imagen, creo que es muy importante. Sí, desafortunadamente, para este conversatorio en particular no tenemos muchas preguntas por lo que te comentaba, que hubo como problemas de conexión, La entonces conexión. las personas tuvieron que remitirse nuevamente al video y empezarlo a ver, que aparentemente ahí se Claro, vio de una manera continua. Y entonces están en este momento terminando de ver, ya, claro. de ver la Bueno, presentación y la conexión. afortunadamente, pues habíamos pensado que pronto volver a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Entonces creo que si las personas quedaron con algo de algunos cuestionamientos el día de hoy, pues claramente lo pueden hacer en su momento cuando habilitemos digamos ya al cierre del ciclo de conversatorios, si podríamos darle un nombre. Yo creo que a los que están viendo el video, no en vivo, sino lo están viendo diferido, la invitación es que nos envíen a través del chat, nos envíen los comentarios, nos envíen las preguntas, y el viernes 24 a las 7 de la noche, el viernes
no el de esta semana, el de la próxima semana, a las 7 de la noche, hora Colombia, vamos a reunirnos los expositores del conversatorio para abrir un espacio para responder estas preguntas, estos comentarios que han surgido a lo largo de toda la serie de conversatorios. No sé si quieres comentar algo más, un poco en como cerrando el espacio. ¿No? Reiterar los agradecimientos. Todo, creo que esto fue un gran esfuerzo por darle a la sociedad algo útil en estos momentos de crisis, darle conocimiento. Creo que de la psicología analítica lo que se puede esperar es análisis, ¿no? Y que enriquezcan, y creo que eso es lo que se está haciendo. Entonces, pues nada, reiterar el agradecimiento a todo el mundo. Pero antes de cerrar, yo quería validar el trabajo de Felipe. Creo que ese diálogo entre la imagen que encontramos en diferentes elementos de la cultura y la amplificación psicológica, la reflexión psicológica, es algo que cuando se ve hecho, cuando se ve construido, de alguna manera parece fácil, parece sencillo, pero los que trabajamos en este medio sabemos que no lo es. Entonces, valoro mucho lo que nos traes. Creo que es muy interesante esto que nos hablas también un poco de poder recoger cuál fue el proceso interno para que se diera eso. Creo que es una invitación nuevamente a buscar imágenes, las imágenes en nuestro mundo interior, las imágenes en nuestra fantasía, las imágenes en los textos o cuentos o mitos que nos han llamado la atención a lo largo de la vida y que de alguna manera podemos ir conectando con esas pequeñas cosas de la cotidianidad y le dan sentido, le dan estructura. Entonces, te agradezco mucho esta presentación porque realmente creo que es una forma muy potente y muy gráfica de mostrar ese ejercicio de conexión con la imagen y cómo nos toca y cómo nos llama a nuestro psiquismo. Yo me gocé El, todo el momento, toda la elaboración. no quiero irme sin volver a agradecerle a Juan Carlos Gómez, que hoy nos está acompañando también en la parte de apoyo técnico, bueno, que en estos tiempos aparte no son fáciles, porque, bueno, porque poco a poco, y creo que lo habíamos hablado en una oportunidad, la utilización del medio virtual y en determinadas horas, yo creo que inevitablemente va a empezar a producir a tener una cierta incidencia sobre la calidad de lo que vayamos haciendo, porque es una autopista que está hipercongestionada en horas pico. Entonces, a Juan Carlos, muchísimas gracias por el apoyo y Muchas por la gracias, experiencia Juan que tiene Carlos. también en este tipo de cosas y bueno, por acompañarnos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Nuevamente esperamos que a través del chat nos hagan llegar sus preguntas, nos hagan llegar sus comentarios y tengan la confianza que este compromiso que se los hemos hecho en las diferentes sesiones que hemos tenido de hacerles llegar nuestras respuestas y sí, respuestas tanto a las preguntas como a los comentarios que han hecho, lo van a tener. Entonces los invitamos para el próximo viernes 24 a las 7 de la noche, igualmente por el Facebook del centro. Bueno, a todos muy buenas noches, muchas gracias por su presencia y nos estamos viendo.